Muy buenos días, doctor. Por contacto sexual o por la picadura de un mosquito. Las enfermedades parasitarias como la malaria son las que llegan a causar más número de muertes. Parasitosis según el agente causal. Protozoosis es una enfermedad causada por protozoos, que son organismos unicelulares como la malaria, trypanosomiasis africana, giardiasis, etc. Las helminthiasis son enfermedades causadas por gusanos de cuerpo alargado y blando. A su vez, estas pueden ser trematodiasis, cestodiasis y nematodiasis. Las trematodiasis son las causadas por los trematodos. Las cestodiasis son causadas por los céstodos y las nematodiasis son causadas por los nemátodos. Las ectoparasitosis son enfermedades producidas por un artrópodo que infestan la superficie corporal, como la miasis, pediculosis, etc. Terminología del proceso infectocontagioso. Un parásito es un ser menos desarrollado y débil que vive de otro más desarrollado, más grande y poderoso. Uno vive a expensas del otro más desarrollado, el hospedador al que menoscaba en mayor a menor grado. El hospedador es donde se nutre el parásito, pudiendo producir en algunos casos lesiones graves. Los parásitos son heterótrofos, ya que utilizan para vivir las sustancias elaboradas por el huésped. Infección. Los parásitos son organismos capaces de producir alguna enfermedad. Es la penetración de un agente patógeno del organismo de personas o animales y la acción morbosa que realizan, lo que provoca la reacción de tejidos frente a las toxinas que dicho agente produce. Los que causan esta infección pueden ser los virus, los protozoos y en general los agentes patógenos. Las infecciones parasitarias pueden manifestarse de diferentes formas. Muchas se transmiten por fomites o por contacto con portadores y estas pueden producirse en cualquier área. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Valerio Maidana Espinosa. Yo les voy a hablar sobre la infestación. ¿Qué es una infestación parasitaria? La infestación parasitaria se le llama parasitosis. El parásito vive en expensas de otras especies. Huésped compite por las sustancias alimentarias que ingiere el huésped. En algunos casos, este parásito se nutre de otra sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre infección y infestación? Bueno, ahí vemos tanto infectar como infestar significan invadir un organismo y multiplicarse en él, pero infectar se usa con organismos como virus o bacterias, mientras que infectar se emplea con macroparásitos más grandes, como piojo, garrapatas. Pasamos a parásitos. Los parásitos son seres vivos que viven de otros seres vivos, como en el cuerpo humano, para alimentarse o tener un lugar donde vivir. También hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos. Ahí tenemos el protozoos.
Ahí también vamos a hablar por elmitos y ectoparásitos. Los prótozoos son organismos unicelulares que pueden ser de la vida libre de la naturaleza parasitaria. A ver, estos prótozoos son capaces de multiplicarse en los seres vivos, como humanos, lo cual contribuye a su supervivencia. También permite que se desarrollen infecciones graves a partir de tan solo un organismo. La transmisión de prótozoos que viven en el intestino del humano a otro ser humano generalmente ocurre por la fecal oral. Por ejemplo, en los alimentos que beben los humanos, el agua que está contaminada o contacto de persona a persona. A ver, estos prótozoos que viven en la sangre o tejidos del humano se transmiten a otros seres humanos mediante un artrópodo vector, por ejemplo, por la picadura de un mosquito o jijen. Mayormente se produce por eso. Aquí vemos un parásito que vive, este es un parásito que vive dentro del organismo del ser humano, que se alimenta. Elmitos. Elmitos son organismos grandes, multicelulares, que por lo general se observan a simple vista cuando son adultos. Al igual que los prótozoos, los elmitos pueden ser de la vida libre o de la naturaleza parasitaria. En su forma de adulta, los elmitos no pueden multiplicarse en los seres humanos. Hay tres grupos importantes de elmitos. Elmitos deriva de la palabra griega para gusano, que son parásitos humanos. Estos elmitos son planos que se pueden observar a simple vista. Se puede alimentar del ser humano para sobrevivir. Es un gusano de tamaño grande que vive dentro de un organismo del ser humano. Ahí tenemos ectoparásitos. El término ectoparásitos puede incluir en los sentidos amplio a los artrópodos, hematófagos. La sangre de huésped humano para alimentarse, para sobrevivir. Este término suele tener un sentido restringido que se refiere al organismo, como puede tener aquí, por ejemplo, como los mosquitos. Aquí tenemos los mosquitos. Aquí tenemos la garrapata, pulga, piojos, que se adhieren en la piel, ¿no? Excavan o pueden durar hasta meses o semanas. Los artrópodos son de por sí sustantes importantes de enfermedades, pero son aún más importantes como vectores o transmisores en muchos patógenos diferentes que a su vez producen una enorme mortalidad por las enfermedades que provocan. Las infecciones parasitarias provocan una enorme carga de enfermedades tanto en los trópicos como en los subtrópicos, también en los climas más templados. También todas las enfermedades parasitarias, como por ejemplo la malaria, que se produce más muertes en el mundo. La malaria mata aproximadamente a muchas personas en el mundo. Y bueno, eso sería mi exposición. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias. Griego y significa medios de subsistencia. Se define la simbiosis como la interacción cercana y persistente entre dos o más
especies biológicas se relacionan entre obteniendo de al menos uno de los dos. La simbiosis se puede establecer entre animales, vegetales, microorganismos y hongos. En biología se define la simbiosis como la relación permanente y estrecha entre dos organismos que se llevan a una vida común. Cinco tipos de simbiosis. Hay 5 tipos de simbiosis que son el mutualismo, comensalismo, parasitismo, amensalismo y sinecrosis. El, el criterio teórico para asignar las etiquetas de parasitismo, comensalismo o mutualismo es el efecto neto sobre la aptitud inclusiva de los hospedadores. Ejemplo de la simbiosis es la relación entre anémona del mar y el cangrejo. El cangrejo ofrece desplazamiento a la anémora y esta se le da protección con sus tentáculos venenosos. Simbiosis y la salud. El intestino humano alberga una comunidad diversa de bacterias en una relación de simbiosis con el anfitrión, de modo que influye permanentemente en su fisiología. Hay evidencia clara de las interacciones bacterio-anfitrión en la mucosa del intestino. Desempeñan un papel muy importante en el desarrollo y regulación del sistema inmune. Las bacterias tienen una larga historia de simbiosis. Han evolucionado constantemente en simbiosis con sus huéspedes. De hecho, el hombre alberga cientos de billones de bacterias en su tracto digestivo. Continuando con el tema comensalismo. ¿Qué es el comensalismo? El término comensalismo proviene del latín cum mensa, que traduce como compartir la mesa, y originalmente se emplea para aquellos casos en que un animal se alimenta de los restos de la comida de otro, como lo hacen los animales carroñeros que esperan a que el cazador termine de alimentarse. Un ejemplo de comensalismo: la metabiosis o tanatocracia. El comensal aprovecha los excrementos o restos cadáveres de otra especie para protegerse, reproducirse y ayudarse. Comensalismo: una asociación la que el del parásito se deriva beneficios sin causar daño a su anfitrión. Comensalismo y la salud. Los individuos genéticamente susceptibles. La microbiota comensal intestinal alterada puede llevar a una alteración de la barrera hematoencefálica y la generación de anticuerpos contra el cerebro, mientras que bajo condiciones inflamatorias puede haber una interrupción de la barrera hematoencefálica que puede facilitar el transporte y luego la unión de anticuerpos a los epitopes. En reacción cruzada de ellos se puede contribuir a estos trastornos cognitivos y conductuales. La microbiota comensal intestinal es esencial para el mantenimiento de la salud. Puede ser alterada en la enfermedad. Simbiosis. La simbiosis proviene del griego y significa medios de subsistencia. Se define la simbiosis. Continuando con la exposición, también voy a hablar acerca de las vías de transmisión de los parásitos en el ser humano. Las vías de entrada, vamos a decir, ¿ya? El modo de transmisión nos dice que puede ser por contacto de forma directa y de manera indirecta. De forma directa nos dice que inmediatamente nos dice que se establece inmediatamente entre la fuente de infección de un individuo susceptible. También nos dice que de forma indirecta la transmisión es por medio de objetos inanimados contaminados con formas infectantes de parásitos. Estas ya pueden ser quistes, pueden ser los diferentes tipos de parásitos que ya han mencionado en la anterior exposición. También vamos a decir lo que es la forma de transmisión de manera
indirecta va a ser los alimentos. ¿Por qué? Porque especialmente consumimos lo que son las legumbres o vegetales que están contaminados con formas de infectados por parásitos, ¿ya? Como por ejemplo pues los quistes de la entamoeba histolítica. Esta va a llegar lo que es al intestino humano y por alimentación sin cocción. También las frutas, agua contaminada, pueden ser los artrópodos que estén ahí, ¿ya? También está lo que es a través del agua. ¿Por qué a través del agua? Porque a través del agua el agua puede ser impura y esta puede transmitir quistes, huevos y larvas de parásitos. Nos dice que esto es importante para... ¿Por qué? ¿Por qué por el agua? Porque para el parásito es importante para desarrollarse y en algunos es beneficioso para el ciclo evolutivo de diferentes parásitos, el agua, ¿ya? También está lo que sería de forma indirecta por el suelo. Estas vamos a mencionar que puede ser por materias fecales, que en estas materias fecales ya se puede encontrar lo que son los huevos y las larvas de parásitos intestinales, ¿ya? Este nos dice que es el medio de transmisión de los parásitos. También el suelo, como ya le estaba diciendo. ¿Por qué se encontrarían los parásitos en el suelo? Porque el suelo también favorece a lo que son los parásitos, bueno, al desarrollo de lo que son los huevos, larvas y a su desarrollo y supervivencia de estos, ¿ya? En caso de cómo se puede transmitir por el suelo es que puede haber personas que caminan descalzas, ¿ya? También a través de lo que es la carne. A través de las carnes vamos a mencionar que también es por la mala cocción de la carne, como ya sabemos, ¿no? La Taenia solium y la Trichinella spiralis se encontrarían en lo que es la carne del cerdo, también, ¿ya? Eso sería a través de la carne, ¿ya? Ya mencionando esto, los tipos de transmisión indirectas, vamos a pasar a lo que son 3 fundamentales vías de entrada que existirían en el ser humano para los parásitos. Una de estas es el tubo digestivo, que mayormente ahí se encuentran, ¿verdad? La otra es la piel y membranas mucosas y también lo que es la sangre. En el tubo digestivo, como ya les había dicho que es de forma indirecta, esta va a ser una vía de entrada del parásito. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos alimentos, bebemos lo que es el agua y a través de estas podemos nosotros estar consumiendo lo que son huevos, larvas de parásitos, ¿ya? Entonces, esa sería a través de lo que es en el tubo digestivo, ¿ya? También en lo que es la piel puede infectarse ya por contacto directo o mediante insectos, ¿ya? En la piel, o sea, por la picadura de mosquitos, podemos poner un ejemplo, ¿no? También está lo que es en la sangre. Estas también puede ser por picadura de mosquitos. También nos dice que hay una vía de transmisión que es la vía a través de lo que es un embarazo. Eso también nos indica en la sangre, ¿ya? Y esas serían las vías más importantes que existirían en lo que es las vías o entradas de parásitos en el cuerpo humano. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo voy a continuar con el tema de exposición, que es acerca de los saprófitos. ¿Qué son los saprófitos? Nos dice que son hongos, que pueden ser parásitos, que estas pueden provocarnos enfermedad. También hay saprófitos bacterianos, saprófitos microorganismos de saprófitos, que estas no provocan generalmente daño en lo que es en el organismo. También una de sus características es que son organismos heterótrofos. ¿Por qué son heterótrofos? Porque estas no pueden producir su propio alimento.
Entonces ellos se alimentan a través de una materia orgánica en descomposición, ¿ya? Algunos son parásitos, como ya les dije, y causan ciertas enfermedades, ¿ya? Están constituidos por filamentos llamados hifas que en un conjunto forman micelio. El micelio es ya propiamente dicho el cuerpo del hongo, ¿ya? Necesitan humedad y sombra para vivir, ¿ya? También es importante en los saprófitos. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, son degradadores de materia orgánica, que esta también va a beneficiar en lo que es la nutrición del suelo, para así utilizarlo nuevamente, ¿ya? Su utilización nos dice también que está en la medicina y en algunos productos comestibles, ¿ya? Una de las variedades que hay en los saprófitos son los cigomicetos, que son saprobios. La mayoría de estos son saprobios y algunos son parásitos, ¿ya? Se producen sexualmente por cigoesporas y asexualmente mediante hifas llamadas esporangióforos, ¿ya? Algunos pueden causar enfermedad. Un claro ejemplo de los cigomicetos nosotros mismos ya lo hemos visto, es cuando se forma en el pan medio verde